Juan capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Hemos titulado la meditación de esta tarde, El equilibrio perfecto. El equilibrio perfecto justamente es nuestro Dios, ¿verdad? Pero vamos a analizar dos cualidades de Dios que se manifiestan en la manera en que Dios nos trata, en la manera en que Dios nos llama a actuar también a nosotros, y que eso nos puede traer a nosotros muchísimos beneficios. Estas dos cualidades de Dios son el amor y la justicia. Vamos a leer la palabra del Señor. Ya lo tienen, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Oramos. Padre, gracias te damos, mi buen Señor, por este momento maravilloso que tú nos permites meditar en tu palabra. Te ruego, Señor, que nos guíes en esta reflexión y que sea tu Espíritu Santo quien nos conduzca a toda verdad. Toma control de todo lo que se diga, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse, mis hermanos. Una de las cosas importantes que me gustaría aclarar es que el amor no es lo mismo que tolerancia, y tampoco la justicia es lo mismo que el odio. Muchas veces nosotros nos vamos a los extremos, ¿verdad? Hay personas que dicen, bueno, me castigaron porque me odian, ¿verdad? Y otros creen que porque los toleran es que los aman. Y realmente a través de la Biblia nosotros podemos ver el carácter de Dios, que manifiesta, como le mencionaba hace un momento, el equilibrio perfecto. Y ese equilibrio perfecto lo que hace es que nos muestra cómo Dios es amor, cómo actúa en ese amor hacia nosotros, pero no excluye ni la justicia ni el castigo. ¿Y esto qué significa? Que la justicia se convierte finalmente en un instrumento del amor de Dios. Le pongo un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa si Dios nos dejara a nosotros sin disciplina en aquellas cosas que nosotros hacemos mal? Entonces nosotros pensaríamos que hacer esas cosas no trae ninguna consecuencia y que podemos seguir haciendo lo mismo. Entonces Dios en su amor está tratando cada día de mostrarnos un camino donde podamos vivir y donde a nosotros nos pueda ir bien. Y en ese camino justamente suceden estas cosas. Dios nos ama y nos castiga, es decir, nos corrige. ¿Cuándo Dios nos corrige? Cuando nosotros estamos tratando de hacer aquellas cosas que conducen a la destrucción de nosotros mismos. El pecado es quizás el camino más destructivo que cualquier persona puede tener en la vida. O sea, no hay otro camino más destructivo que el pecado. De hecho, si usted se da cuenta, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, el llamado de Dios, ¿cuál es? El llamado de Dios es a que nos alejemos del pecado. El pecado, dice la Biblia, ha generado o ha producido una barrera entre Dios y nosotros. Y eso es lo que dice Romanos 3:23, cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Mire, estar destituido de la gloria de Dios es una cosa tremenda, porque el ser humano no viviera el día de hoy las necesidades, las angustias y los dolores que nosotros vivimos hasta el día de hoy si no hubiera sido a consecuencia del pecado. De tal manera que en la medida que nosotros podamos irnos alejando o deshaciendo del pecado, nos vamos a poder ir acercando cada vez más a Dios. Y entonces debemos recordar, ¿qué ventaja tiene que yo me acerque más a Dios? Es que Dios es amor, y el que ama hace lo mejor por aquel a quien ama. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios hace lo mejor para nosotros. Y si Dios hace lo mejor para nosotros y usted lo entiende, usted lo cree, lo conoce, ¿qué debería hacer, hermano? Busque a Dios, busquemos a Dios, porque Dios es amor. Muchas veces la gente
no se quiere acercar a Dios. ¿Por qué? Porque solo ven una perspectiva de Dios. Hay gente que solo ve la parte de la disciplina de Dios, las prohibiciones que Dios nos deja a través de su palabra, pero muchas veces no nos damos cuenta que esas prohibiciones que Dios ha dejado a través de su palabra son para nuestro bien. Fíjese, le pongo un ejemplo sencillo. La Biblia prohíbe, por ejemplo, las borracheras. No sé si alguno de ustedes fue borracho alguna vez, porque supongo que ya no, ¿verdad? Pero, ¿por qué Dios prohíbe la borrachera? Porque no quiere que usted se divierta. Porque Dios es un viejito aburrido, como algunas personas piensan, ¿verdad? Y tienen una idea de Dios como que es un viejito aburrido, amargado, que está con un palo esperando que nosotros nos equivoquemos para llegar y pegarnos con ese palo. Y Dios no es así. ¿Por qué Dios no quiere la borrachera para nosotros? Número uno, porque estamos dañando nuestro propio cuerpo. Entonces, si usted se pone a pensar, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Cuidándonos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Queriéndonos llevar por un camino en el que tengamos menos dolores. Dios no quiere que usted dañe con el alcohol su cerebro. Dios no quiere que usted dañe su hígado. Dios no quiere que usted vaya y dañe a las personas a quien usted ama por los efectos del alcohol también. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Queriéndonos proteger. ¿Y sabe por qué le estoy hablando del alcohol en este momento? Pues se me vino a la mente eso, pero es porque he notado algo. Hoy que venía para acá, le decía a mi esposa en el camino, mira, qué raro, le digo, salimos, entre comillas, de un mal y comienza otro mal a crecer, pero de una manera espectacular. Cuando venía llegando, no me acuerdo dónde fue que vi el primer grupo, pero cuántas personas jóvenes se están volviendo alcohólicos en este momento. No sé si ustedes lo han notado, pero hace tiempo atrás el alcohol era como una cosa común, como el vicio quizás más impregnado en las culturas nuestras. Hubo un momento en el que eso había disminuido de alguna manera, pero el día de hoy, bajando acá por el Zapotillo, ¿qué veo? Por lo menos 2 o 3 grupos, algunos de gente un poco adulta, pero otros de jóvenes verdaderamente, alcoholizándose. La pregunta es, ¿y a usted qué le importa? Me pudieran decir, ¿verdad? Mire, el problema es este. Ellos no saben que se están destruyendo la vida. Ellos no saben que están escogiendo un camino que después no van a encontrar salida. Es que ese es el problema. O sea, Dios siempre dará oportunidad, pero hermano, también Dios quiere que nosotros suframos menos. O sea, y no estoy hablando solo de nosotros como hijos de Dios. Dios ama al ser humano y por eso Él no quiere que el ser humano viva en esas cosas. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros los seres humanos razonamos diferente de lo que Dios razona. Y entonces Dios dice, esto es malo, te va a causar daño, te va a causar dolor. Y nosotros, ¿qué decimos? Ponemos nuestra sabiduría y decimos, es que esto es lo mejor, es que esto es divertirse, es que esta es la felicidad, es que esto me causa placer, es que esto me gusta a mí. Y al final, Dios siempre tiene la razón. ¿A qué me refiero? Cuando una persona ha llegado a un grado alcohólico muy alto, ¿sabe qué dicen los mismos alcohólicos? Que no le desean eso ni al peor enemigo. Pero muchas veces están en una etapa donde sus órganos o su cuerpo en general está sumamente dañado. Entonces podrán decir, es cierto que esto era un veneno, yo no sé cómo me lo tomaba y todavía andan con la botella en la mano, ¿ok? Yo quisiera dejarlo, pero no puedo. ¿Por qué? Porque se volvieron esclavos de eso. Dios quiere que usted y yo vivamos en libertad. Dios vino a darnos libertad. Dios vino a quitarnos ese tipo de situaciones que nos hacen perder la perspectiva de una vida plena como la que Él ha ofrecido desde el principio. Si usted lee la Biblia, y estoy seguro que ustedes lo hacen, se acordará de lo que Dios hizo al principio con el ser humano. ¿Qué hizo? Creó al hombre y la mujer, ¿a dónde? En el huerto del Edén. ¿Bajo qué condiciones, mi hermano? Bajo las mejores condiciones que el ser humano pudiera tener.
Allí los puso. O sea, Dios no puso al ser humano en un lugar de sufrimiento. Fíjese, Dios no puso al ser humano en un lugar donde le dijo, vaya, te voy a poner aquí y ahí ve cómo sobrevivís. Eso no lo hizo Dios. No, Dios puso al ser humano en un lugar donde Dios mismo había creado las condiciones para poder vivir sin dolor, sin escasez de nada y en comunión con Él. ¿Qué hizo el ser humano? Se alejó de Dios. Y al alejarse de Dios el ser humano, ¿qué sucede? Que a partir de ahí viene toda la angustia y todo el dolor. Pero aquí ves donde viene lo importante. Dios en su amor quiere lo mejor para nosotros. Y en su justicia nos enseña lo triste que es vivir alejado de Él. Porque cuando las personas buscan el camino del pecado, obviamente le están diciendo a Dios, Señor, yo contigo no quiero vivir. Yo contigo no quiero ni hablar. Yo tengo mi propia manera de pensar. Yo tomo mis propias decisiones. Así es que yo quiero estar como yo quiero. Y la gente piensa que se puede salir con la suya. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. ¿Estamos aquí? Entonces, el que siembra para la carne, dice la Biblia, de la carne segará corrupción. ¿Y qué es corrupción, hermano? Que se va a arruinar. Quiere decir que aquel que vive en el camino del pecado, un día terminará pagando las consecuencias de las decisiones que él mismo ha tomado. ¿Y sabe qué? Ahí es donde viene el lloro. Allí es donde viene el lamento. Allí es donde viene aquellas situaciones de la vida donde las personas muchas veces dicen, si yo hubiera hecho, si en aquel tiempo yo hubiera entendido lo que me decían. Y otros quizás llegamos a los pies de Cristo después de haber pasado por muchas situaciones dolorosas, y también los cristianos a veces decimos, ¿verdad? Si yo hubiera sabido que vivir con el Señor era tan bueno como lo sé ahora, no hubiera desperdiciado mi juventud, no hubiera desperdiciado tantos años en cosas que me dejaron marcados para siempre. Porque ¿sabe qué? Hay cristianos que estamos en las iglesias, pero que ya venimos golpeados del mundo, no solo del alcohol, no solo de las drogas, no solo de esas cosas, quizás de muchas otras cosas que han venido marcando nuestra vida. Y a pesar de que hoy somos nueva criatura, tenemos un nombre nuevo y sabemos que un día viviremos con Cristo en el cielo, mientras estemos en este mundo, muchas veces nuestros cuerpos nos recuerdan los desórdenes que antes nosotros hacíamos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Entonces, ¿cuál es el punto? Dios es amor, y dice la Biblia, pero también Él es fuego consumidor. Evidentemente con nosotros no será fuego consumidor, pero Dios es Padre, y Dios al que toma por hijo, dice la Biblia, lo disciplina. ¿Y esto qué significa, mi hermano? Que la disciplina es parte del amor. Muchas veces nosotros pensamos que la disciplina es parte del enojo. No, la disciplina es parte del amor. ¿Sabe usted que incluso el enojo muchas veces puede ser motivado por el amor mismo? Uno a veces se enoja porque ama. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted cuando regaña a sus hijos, ¿por qué los regaña? ¿Porque los odia? No, ¿verdad? Muchas veces usted regaña a sus hijos porque ve que van por un camino donde se van a terminar golpeando. Y usted los ama tanto que prefiere pegarle un su par de cinchazos antes que se vaya a desquebrajar por allá. ¿Estamos aquí? Bueno, hoy ya nadie castiga, ¿verdad? Yo creo que ya no. Ahora dicen, yo no sé, ustedes me dejarán, me dirán si es verdad o no, que ahora en las casas los niños son los que mandan. Así dicen, bueno, yo no sé. Dejemos ese tema ahí. Pero el punto es que los padres, ¿por qué castiga a un padre? ¿Por qué un padre le dice a un hijo, no te doy permiso que vayas a tal lugar, cuando el hijo llegó y le dijo, papá, quiero ir a tal parte, papá, quiero ir con fulano, y usted le dijo, con ese fulano yo no quiero que vayas ni a la esquina? ¿Por qué un padre puede llegar a esas cosas? Dicen los hijos, es que
mi amigo, a mi papá le cae mal, a mi mamá le cae mal. Y otros dicen, no, es que mi papá nunca me entiende. No, es que mi papá, como es anticuado, ¿verdad? Él es todavía de la época de los televisores blanco y negro, ¿verdad? Entonces, él no entiende lo que sucede el día de hoy. ¿Y sabe qué? El papá sí entiende, la mamá sí entiende, y muchas veces el joven es el que no entiende. Y en la relación con Dios le voy a decir algo. ¿Quién cree que hace el papel de joven? Nosotros. Porque delante de Dios muchas veces nosotros actuamos como niños. El niño no mide muchas veces los peligros, ¿verdad? Y va y se expone a situaciones donde pudiera llegar hasta matarse. Y nosotros muchas veces actuamos de esa manera. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios nos cuida. Y si al día de hoy muchos de nosotros no nos hemos matado, es porque Dios ha estado pendiente de nosotros y nos ha cuidado hasta el día de hoy. Pero necesitamos entender que ese equilibrio perfecto que tiene Dios entre el amor, entre la justicia y en ocasiones el castigo, siempre es fundamentado en la buena intención que Dios tiene para ayudarle, bendecirle, cuidarlo. ¿Sabe qué? Dios quiere hacer de cada uno de nosotros mejores personas. ¿Cuántos creen eso? Dios quiere hacer de nosotros mejores personas. ¿Por qué cree usted que Dios nos dice, por ejemplo, que no andemos peleando? ¿Por qué cree que Dios insiste en que nosotros debemos ser gente bondadosa, por ejemplo? ¿Por qué Dios no quiere que nosotros vivamos con envidia, con rencores, con resentimientos, con avaricia y con todo ese tipo de cosas? ¿Por qué cree que Dios quiere eso para nosotros? Porque, y lo cantamos hace un rato, porque al final los que entrarán en el santuario del Señor, dice la Biblia, son los de manos limpias y de corazón puro. Y las cosas que yo le acabo de mencionar hace un momentito no nos dejan que nuestros corazones sean puros. Muchas veces las manos tampoco las tenemos limpias. ¿Y por qué? Porque esas cosas que hay en nuestro corazón nos empujan para actuar muchas veces de una manera inapropiada. Le pongo un ejemplo. ¿Usted cree que una persona egoísta no está dispuesto muchas veces a hacerle daño a otra persona por envidia? Claro que sí. Entonces, muchas veces Dios nos dice, hey, no te metas en ese camino. Mejor, mira, alegrate si a tu amigo, si a tu hermano o si a tu familiar le ha ido bien. Alegrate, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eso te va a conducir a la bendición tuya. Pero muchas veces nosotros nos llenamos de enojo cuando vemos que Dios ha bendecido a alguien, cuando vemos que otra persona prospera. ¿Y cuál es el problema, mi hermano? El problema es el corazón. El problema es que nuestro corazón se ha llenado ¿de qué? De envidia, se ha llenado de egoísmo, y eso nos está haciendo actuar de una manera que no refleja el carácter de nuestro Dios. ¿Sabe usted qué es lo que verdaderamente Dios quiere para nuestras vidas? Hermano, Dios quiere que usted y yo vivamos una vida en plenitud. ¿Y qué significa eso, hermano? ¿Qué es una vida plena? Usted puede ponerse a pensar, ¿verdad? Bueno, es lo contrario a una vida vacía. ¿Y qué es una vida vacía? Una vida sin sentido, una vida con hambre y no de comida, con sed y no de agua, una vida llena de un montón de calamidades que no se pueden llenar de ninguna manera, porque el hambre de los seres humanos generalmente no es solamente por la comida material. Hay otras cosas que el ser humano necesita, pero no las puede llenar si no es a través de Dios. Entonces, Dios quiere que usted y yo tengamos una vida plena. ¿Qué es eso? Que usted pueda vivir en paz. Eso no significa no pelear con los demás. Vivir en paz significa que usted puede vivir
adversidades, situaciones dolorosas, situaciones difíciles, y usted se mantiene tranquilo porque usted sabe que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces usted está en paz con usted mismo, usted está en paz con Dios. Pero una persona que le gusta pelear, que le gusta ofender, que se lo lleva de delicado, que a mí no me diga, que conmigo cualquier cosa, le pregunto yo, ¿puede algún momento esta persona verdaderamente experimentar esta paz de la que estamos hablando? No puede experimentar esa paz. ¿Por qué? Porque esa paz solo se consigue limpiando nuestros corazones. Si usted deja que su corazón se contamine, usted no va a poder experimentar la paz. Si usted deja que su corazón se contamine, a usted le va a costar mucho tener una buena relación con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque si hay algo que Dios evalúa y que Dios valora en cada uno de nosotros, es la condición de nuestro corazón. ¿Se acuerda usted que hemos hablado de esto muchas ocasiones? Donde hemos dicho que Dios no ve lo externo. Dios no ve solo nuestras acciones. Dios no ve solo nuestra apariencia. Dios ve cuál es la condición que hay en cada uno de nuestros corazones. La honestidad con la que nosotros nos relacionamos con las personas. La sinceridad con la que nosotros damos un buen consejo. La adoración que de corazón nosotros ofrecemos a Dios. ¿Y qué está haciendo Él? Evaluando y valorando cada una de estas situaciones como algo sumamente importante, ¿sabe? Aún más que las acciones mismas. Dios evalúa esas cosas. Así es que, ¿qué quiere Dios? Que usted y yo tengamos una vida plena. ¿Fundamentada en qué? En la justicia. Y fundamentada también en la verdad. Fíjese que la Biblia en Éxodo capítulo 34 versículo 6 dice lo siguiente: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Estamos aquí? Tardo para la ira. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no es, le repito, no es el viejito aquel que nos pintaron muchas veces, que estaba esperando el momento en que nos equivocamos para pegarnos. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo en algún tiempo llegué a tener esa idea de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo había escuchado. Porque yo siempre había escuchado que decían las personas que Dios castigaba y que aquel que hacía algo contra la voluntad de Dios le iba mal. Y yo siempre escuché eso desde que yo era pequeño. Entonces llega un momento en el que acercarse a Dios a uno le da miedo. ¿Por qué? Porque entonces uno dice, bueno, pero aquí lejitos quizás Dios no me alcance, ¿verdad? Uno en su ignorancia. Pero, ¿y qué tal si yo me acerco a Dios? ¿Y qué tal si yo me hago cristiano? Y entonces Dios me va a tener ahí y me va a pegar y me va a castigar y me va a ir aquí y me va a ir allá. ¿Por qué? Porque teníamos una idea distorsionada de Dios. Pero ¿qué es lo que la Biblia me está diciendo? Mire, Dios es tardo para la ira. ¿Qué significa? Él no anda buscando oportunidad para golpearnos. Más bien, Él está buscando oportunidad para podernos bendecir, para podernos ayudar, para poder manifestarse en nuestra vida y darnos aquellas cosas que a nosotros verdaderamente nos sean de utilidad y de provecho. ¿Estamos aquí, mi hermano? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros no tenemos una idea clara acerca de ese Dios de amor. Ese Dios de amor, mi hermano, al vernos llegar, ¿qué cree que hace? Lo que hizo con el hijo pródigo: abrir los brazos, abrazarnos, recibirnos con amor, recibirnos con cariño. ¿Quién de los que estamos aquí, cuando venimos al Señor, cuando nos convertimos, cuando recibimos a Cristo, venimos sin cola que nos pateen, como dicen? Nadie, todos venimos con una gran cola, ¿sí o no? ¿Y qué nos dijo Dios? Mira, sinvergüenza, ¿cómo venir? ¿Verdad que no? No, ¿qué hizo Dios?
abrió sus brazos de amor, nos abrazó, nos recibió como hijos, nos limpió de nuestros pecados y nos dio un nombre nuevo para que podamos vivir en la gloria con Él. ¿Qué le parece? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, ¿debemos tenerle miedo a Dios? No, la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero temor ahí no significa miedo, significa respeto. ¿Estamos aquí? Entonces, yo no le debo tener miedo a Dios. Yo debo tenerle a Dios respeto. Y si quiere que le agreguemos, debo tenerle agradecimiento. ¿Y por qué? Porque Dios, que es tardo para la ira, mi hermano, hasta el día de hoy no nos ha matado, porque Él es misericordioso y tardo para la ira. Decía el profeta Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Estamos aquí? Óigame, por la misericordia, no porque no lo mereciéramos. Si muchos de los que estamos aquí verdaderamente por las cosas que antes hacíamos, ¿qué cree que merecíamos? La Biblia lo dice, merecíamos la muerte. Amén. Pero ¿qué pasó? Nos encontramos con un Dios de amor, y el amor, dice la Biblia, cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa? Que en el amor de Dios nuestros pecados son perdonados. Mire, qué bonito es que usted llegue a un lugar y usted sabe que tiene usted una deuda y muy grande, y que cuando usted llega a ese lugar le digan, pase adelante don fulano, siéntese, y usted hasta lo ve raro porque ya tiene días de no pagar, ¿verdad? Ni la cuota. ¿Y qué pasó? Quiere un cafecito, quiere aquí, quiere allá, y usted lo ve todavía más raro, y al final le dicen, su deuda ha sido cancelada por completo. Y usted dice, pero si yo no pagué nada, si yo venía a ver para que no me embarguen porque tengo meses ya de no pagar. Sí, pero fíjese que vino alguien y tomó como suya la deuda y la pagó. Yo le pregunto, no me vaya a responder, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos deuda? No me responda, solo piénselo. Tenemos deudas quizás, algunas bien grandes probablemente. ¿Qué sentiría usted si el día que va con la cuota que corresponde, que no alcanza casi para nada, le digan, ya no le recibimos esa cuota? ¿Por qué? Porque aquí le tenemos su carta de cancelación. En lugar de recibir nuestra cuota y darnos un recibo, nos den la carta de cancelación donde diga, la licuadora ya es suya, ya no pague la cora cada 15 días que pagaba. No, ¿verdad? Ahora llévesela y ahí vea qué hace porque es suya. ¿Verdad que se siente bonito eso? ¿Se imagina usted estar ante el juez del universo, Dios el Padre, después de cómo hemos vivido nosotros nuestras vidas, y pensar que podemos delante de Él justificarnos, y que Él, en lugar de cuestionar nuestra vida, nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Y usted se quede así pensando, bueno, pero ¿y yo por qué? ¿Y por qué me están introduciendo en la gloria de Dios si realmente yo no hice tantas cosas buenas, aun cuando era cristiano? Y entonces le diga a alguien, no te preocupes. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Ese es el Dios de amor que tenemos. Pero fíjese hasta dónde es un equilibrio en la justicia. Porque nosotros, dice la Biblia, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Estamos aquí? Y eso significa que nosotros éramos dignos de muerte. Pero resulta, y vamos a leer un versículo, por favor, en la Biblia, búsquelo si puede. Vamos a buscar Isaías capítulo 53, por favor. Isaías capítulo 53, y vamos a encontrar algo muy bonito por acá.
que nos habla justamente de esto que estamos nosotros mencionando en este momento. Isaías 53. Fíjense lo que dice el versículo, ya le digo, versículo 4. Oiga lo que dice esto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Oiga esto, mas Él herido fue. ¿Por qué dice después, mis hermanos? Por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido Jesús en la cruz, mis hermanos? ¿Por los pecados de quién? Por los nuestros. ¿De quién era la deuda? Nuestra. ¿Quién la pagó? Jesús. ¿Quién sufrió el castigo que merecíamos nosotros? Pues lo sufrió Jesús. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces lo que nos están diciendo es, mire, su deuda fue pagada en la cruz, sus pecados fueron perdonados cuando la sangre de Cristo se derramó también en esa cruz. ¿Y esto qué es? Esta es la manifestación de amor más grande que en la vida usted algún día podrá conocer, porque no hay amor más grande, decía Jesús, que alguien de la vida por los amigos. Y Él dio la vida por nosotros, no cuando éramos sus amigos, sino cuando nosotros aún éramos sus enemigos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que, mis hermanos, recuerde, Dios castiga, sí, con propósito. Dios disciplina a sus hijos porque quiere que a sus hijos les vaya bien. El castigo y la justicia de Dios sobre nosotros se fundamenta en el gran amor que Él nos ha tenido y nos seguirá teniendo por toda la eternidad. Démosle al Señor un fuerte aplauso, por favor. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, mi Dios.